El maestro iba de camino hacia Jerusalén, recorría ciudades y aldeas enseñando. Alguien le preguntó: Señor, ¿serán pocos los que se salven? Jesucristo contestó: esfuércense por entrar en la puerta estrecha. Muchos intentarán y no podrán. Cuando el ama de la casa se levante y cierre la puerta, se quedarán fuera y la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Y él dirá: no sé quiénes son. Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versos 22 al 30. El que crea y se bautice será salvo, dirá la Sagrada Escritura. Notas amables para la palabra de Dios. Miércoles 27 de octubre, año 2021. Nos corresponde hoy abordar el tema de la salvación, un tema que es delicado y hay que tratarlo con prudencia. No hay que irse tampoco al extremo, sino manejarlo como lo hizo de una manera excelente el Papa San Juan Pablo II en una audiencia un 31 de mayo del año 1995, hablando el Papa de Cristo como camino de salvación para la humanidad, pero de una manera muy equilibrada, sin descartar a las personas, al estilo del lenguaje del Papa Francisco. Entonces no hay que descartar a personas y decir: usted no se va a salvar. Pero si la persona no conoce a Cristo, la cultura, el medio, el país donde vive, entonces hay que pensar hoy en un medio que se llama salvación y en una exigencia para encontrar la entrada al reino de Dios que se llama una puerta estrecha. Y así la llama Jesucristo. Preocúpense por entrar por la puerta estrecha, hablando quizás de sacrificio, de dedicación, de perseverancia, de cumplir hasta el final, de no bajar la guardia, de conservarse, de tener unos criterios completamente definidos en la mente y no cambiarlos nunca a lo largo de la historia de la vida de esa persona. ¿Cómo podemos ser admitidos en ese proceso de salvación del reino de Dios? La primera respuesta que se viene se llama la conversión. Es la condición indispensable para ser admitidos en la salvación, en el reino de Dios, para terminar perfectamente nuestras vidas aquí en la tierra. Fuera de ese lugar de salvación, entonces, ¿dónde se propone la salvación? El Papa Benedicto XVI, en una homilía en agosto del año 2007, contesta la pregunta diciendo: todos pueden entrar en la vida, pero para todos la puerta se llama estrecha. No hay privilegiados para la salvación. Esa es otra frase bien importante. No hay privilegiados para la salvación. 2. No existen personas que puedan controlarle la vida a otras personas y decirle: usted no se va a salvar. 3. No existe la posibilidad de que una persona le niegue la salvación a otra persona. 4. No existe la posibilidad de que una persona le amargue la vida a otra persona y diga: yo le digo a usted cuáles son los medios de salvación. Si no usa eso, se va a condenar. Hay cantidad de gente causando mal en la sociedad hace muchos años, siglos, hablando de ese tema de una manera muy personal. Por eso dije al inicio que este tema es delicado, porque hay que verlo desde la Biblia, desde la teología, desde la Sagrada Escritura, desde la hermenéutica, desde las cartas del apóstol San Pablo. Hay que verlas desde ahí. El Papa Francisco afirma que la salvación viene de Dios
es gratuita y se funda en el amor. Esa es una buena definición de salvación. La salvación viene de Dios, es gratuita y se funda en el amor. El Papa dice que existen los mandamientos y la síntesis de esos mandamientos es el amor, y están centrados en el amor a Dios y en el amor a los demás. Y con esa actitud, dice el Papa Francisco, nosotros estamos a la altura de la gratuidad de la salvación, porque el amor es gratuito. Entonces habla el Papa del único mandamiento que está a la altura de la gratuidad de la salvación que viene de Dios, y añade que en este mandamiento están todos los demás. Como quien dice, la base y el fundamento esencial es aprender a vivir de acuerdo a esa regla que se llama amar a Dios, amar a los demás y amarse a sí mismo. Se puede hablar de salvación también tomando como punto de vista a San Pablo, el apóstol de los gentiles que aparece en la Santa Biblia. Y si uno toma a San Pablo, entonces tiene que hablar de un orden histórico. Y se comienza a hablar de la muerte de Cristo. Nadie desconoce la muerte de Jesús y una muerte en la cruz para la salvación del mundo. Ese es el signo del cristianismo, el signo por excelencia de la Iglesia Católica, la cruz de la redención del mundo. Eso es historia. Pero también se puede hablar de una manera pedagógica como lo hizo San Pablo. Y hay una carta muy clave de las 14 que aparecen en una Biblia, 7 son de él, y aparece una carta muy clave que se llama la primera carta a los Corintios en el capítulo 15. San Pablo habla de la salvación y habla de la salvación fundado con los frutos de la resurrección. Es decir, la resurrección de Cristo define la salvación del mundo, diría San Pablo. El primer dogma que acepta la iglesia primitiva, la iglesia católica, la iglesia naciente, es la resurrección. Recuerden que cuando los apóstoles salieron a predicar, Pedro, Pablo, Bernabé, todos salieron a predicar y la base era la resurrección. Recuerden que también hay una palabra que se llama querigma y esa palabra es el anuncio de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Entonces aparece una primera clave que es la resurrección, y desde la fe en la resurrección es fácil creer que Cristo murió por nuestros pecados según la Escritura y que la resurrección es principio y fundamento de la salvación. En ninguno otro hay salvación. Fuera de Jesús resucitado no podemos hablar de salvación, porque Jesús murió, resucitó, subió al cielo para salvar al mundo, diría el capítulo 4 del libro de las Actas de los Apóstoles en una Biblia. En ese sentido, Cristo es el fundamento de la salvación. Cristo resucitado entre los muertos, primicia de los que mueren, y la resurrección de Cristo es el fundamento de la esperanza como anticipo y primicia de nuestra resurrección. Con la muerte y resurrección de Cristo queda como cerrado el evangelio de la salvación, para que este evangelio produzca fruto y sea transmitido por los apóstoles y aceptado por el pueblo de Dios. Así, ahora entendemos por qué la Biblia dice: el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica, el que crea y se bautice será salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para la salvación, diría el capítulo 10, verso 10 de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Es bien interesante entonces plantear la salvación y no negarle la salvación a la gente, o no decirle a usted: no, nadie está autorizado para hacer eso. El único que salva se llama Dios, y el único que sabe si usted se va a salvar se llama Dios. Lo que tiene que hacer el ser humano es trabajar la puerta estrecha, obras de caridad, obras de misericordia, cumplir con los mandamientos, ser una persona correcta, honesta, fiel, limpia, transparente, decir la verdad, de ser justo, ser correcto.
El Papa San Juan Pablo II, en esa audiencia del 31 de mayo del año 1995, entonces nos enseña a no meter la mano allí donde no cabe. Dice el Papa, no se puede limitar el don de la salvación a los que de modo explícito creen en Cristo y han entrado en la iglesia. La salvación debe estar en verdad a disposición de todos. Oigan un Papa diciendo eso. Debe estar a disposición. La voluntad salvífica es universal y está a la mediación de Cristo, y lo afirma la carta a Timoteo, dice el Papa. Y cita allí la carta de San Pablo a Timoteo en el capítulo 2 y dice: Dios es el Salvador y quiere que todas las personas se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y también hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Ahí está la salvación. Entonces no se puede jugar con ese tema de la salvación, ni lastimar a las personas, ni creer que yo soy la autoridad y tengo la última palabra para poder decirle a usted se va a salvar o no se va a salvar. La salvación viene de Dios, es de Dios. Exige la conversión personal, trabajarle mucho a lo que dice el Salvador del mundo, y ese Salvador del mundo lo dice exactamente allá en el texto. Las invita a todos a caminar por la puerta estrecha. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Cairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,